Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia. Marcos capítulo 9 versículo 23. La palabra de hoy se llama activa tu fe. Y quiero que mires a tu vecino y le hagas esta pregunta. Dile, ¿puedo hablarte vida? Pregúntale eso a tu vecino. ¿Puedo hablarte vida? Y quiero que me pongan ese texto porque puedo hablar vida sobre ti. Pregúntale eso a tu vecino. ¿Puedo hablar vida sobre ti? Si pueden poner el texto, por favor, lo que está en la pantalla. Quiero que esto se lo dediques a tu vecino y se lo digas en el nombre de Jesús. Vamos, díselo. Míralo a los ojos, dile. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. O sea que cuando tú escuchas la palabra de Dios, lo que produce la palabra de Dios no es otra cosa que fe. Que fe. Ahora, tú tienes tres partes en tu vida: el alma, el cuerpo y el espíritu. El alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Cuál es la esencia de esos tres? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 6 versículo 63: mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús, la palabra de Jesús es espíritu y es vida. Uno de los significados de espíritu es neuma, que significa viento. Entonces, cuando el Espíritu Santo estaba inspirando la palabra, la Biblia que usted tiene en su mano o en su celular, el Espíritu Santo lo que estaba haciendo era esto: soplando. Y yo me imagino a Moisés escribiendo el Pentateuco, y el Espíritu, ¿qué estaba haciendo? A ver, sople, así. Pues, porque ese aliento de vida está impregnado en la palabra. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Soplando, para que cuando nosotros escuchemos la palabra, esa palabra, ese aliento de vida, nosotros lo que tenemos que hacer es inhalar y recibir la vida y el espíritu, que es la palabra de Dios. ¿No le parece esto hermoso? Entonces, la fe, lo primero que quiere tocar es tu espíritu. Antes que tocar tu alma y tu mente o tus emociones, la palabra de Dios quiere tocar tu espíritu. Y es de lo primero que te voy a hablar. Quiero hablarte de 4 cosas que la fe afecta. Y en primer lugar, la fe afecta mi espíritu. Di conmigo, la fe afecta mi espíritu. O sea, positivamente, ¿no? Cuando tú recibes la palabra de Dios y tú caminas en una relación personal con Dios, tu relación tiene que ser primeramente espiritual, no emocional. Muchos fracasan en su fe porque tienen su relación con Dios basada en las emociones, pero no en el espíritu. Cuando tú eres un cristiano emocional, eres un cristiano, como dice Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que tiene una relación con Dios basado en sus emociones, pero no una vida espiritual, va a tener un cristianismo inconstante. Hoy estás aferrado a Dios, pero mañana quieres alejarte del Señor. Y déjame decirte esto: las emociones que hoy nos empujan hacia Dios, mañana nos pueden arrastrar hacia el pecado. Esa emoción con la cual tú dices amén, amén, yo quiero servirle al Señor, mañana esa misma emoción te puede arrastrar hacia el pecado. Ahí es donde entendemos por qué muchos cristianos fracasan en su relación con Dios,
Porque no podemos discernir lo que es espiritual y lo que es emocional. No podemos vivir una vida cristiana basada en emociones. La fe tiene que alimentar primeramente nuestro espíritu. David, ¿cómo sé que son mis emociones o cómo sé que es el Espíritu de Dios? Muy sencillo. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Esto está hermoso. Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros. Es decir, lo que es espiritual permanece, lo que es emocional no permanece. ¿Sabes lo que significa la palabra emoción? Significa emotion. En inglés es motion. ¿Sabe qué es motion? ¿Alguien que me diga qué es motion? ¿Cómo? Un impulso. Entonces muchos de nosotros vivimos nuestra vida basada en impulsos. O sea, reaccionando ante la realidad que nos rodea. Si alguien te maltrata y tú eres una persona emocionalista, tu reacción va a ser también maltratar. Pero también en lo positivo. Cuando hacemos un llamado a la iglesia y tú vives una vida cristiana de emociones, hoy vas a decirle amén, sí, yo lo hago. Pero esa reacción emotiva fue basada en emociones, fue una emotion, un movimiento de tu carne. Y en una semana, en un mes, en 2 meses se va a olvidar el compromiso que hiciste con el Señor. Pero cuando la fe es espiritual, seremos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La fe, la unción que has recibido de parte de Él, permanece en ustedes, dice la palabra. La fe y el espíritu, ¿sabe? Muchos cristianos tienen que permitir que, o uno de pastor tiene que andar tocando las emociones de la gente para que la gente diezme. Sí, amén, amén. Pero después de 6 meses, en 6 meses no vuelven a dar nada. ¿Por qué? Porque toda decisión está basada en tus emociones. Pero el que es espiritual aprende la disciplina. El que es espiritual no necesita que alguien lo esté emocionando ni motivando, porque el que tiene arraigada su fe en lo espiritual, en tiempos buenos o en tiempos malos, alguien diga amén a eso, en tiempos de adversidad o en tiempos de victoria, se va a mantener fiel en los principios espirituales. Den un aplauso al Señor. Y me encanta esta frase que te voy a decir. La emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder permanente. Dígalo conmigo. Parece que no están emocionados con esa palabra. La emoción. Otra vez. El espíritu es poder permanente. No estoy diciendo que no te emociones, porque yo hasta aquí estoy emocionado predicando la palabra. Lo que te estoy diciendo es que el fundamento de tu vida cristiana no puede ser los sentimientos, tiene que ser los principios de la palabra de Dios. Dios le dijo a Noé: construye un arca. ¿Cuántos años Noé se llevó en construir el arca? Un día, una semana, 120 años. Si alguien tiene una fe basada en emociones, construye una semana, pone los padres, ay no. Un mes, ay no. Un año, no, Dios no va a mandar lluvia. Noé tuvo que tener una fe espiritual para mantenerse 120 años siendo fiel a la palabra que Dios le dijo. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham por Isaac? A los 75 años Dios le dice a Abraham: te daré descendencia. ¿Cuántos años? 75. ¿Y a los cuántos años llega Isaac? A los 100. 25 años el viejito tratando con la viejita, o sea, lidiando con ella, su carácter, su cosa.
25 años esperando en la promesa. Alguien tiene que entender que cuando mi fe es espiritual, yo soy paciente en esperar la promesa de Dios para mi vida. Y recibe esta palabra: si esperas con paciencia y con fe, no tardará la respuesta de Dios para ti. Yo miraba a mi esposa, le decía: mi amor, la iglesia se siente que algunos hermanos por acá, otros en el norte, otros aquí, Dios mío. Y mi esposa me decía: mi amor, esta es una temporada de paciencia, de esperar con paciencia. Y eso trajo paz a mi espíritu. Yo quiero también soltar paz a tu espíritu. Ten fe, pero espera con paciencia, que el Señor no te va a dejar avergonzado. Porque tu fe no depende de emociones, tu fe está basada en el Espíritu. Alguien ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, renuncio a vivir un cristianismo emocional. Hazme una persona firme en la palabra. Y repito el versículo que dice, Primera de Juan 2:27: pero la unción que ustedes, Iglesia Grace, han recibido de Él permanece en ustedes. Diga: yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Hace 15 días el pastor Julio habló acerca de la fe y las palabras, y aprendimos cómo manejar las palabras y la fe. Pero déjeme solo leerle un versículo de este pasaje, de esta palabra, de esta parte. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. La fe y las palabras, la fe y el espíritu. Ahora la fe y las palabras, solo quiero mencionar este versículo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, por lo cual está escrito: creí, por eso hablé. Primero hablamos la fe y el espíritu, ahora estoy hablando la fe y las palabras. Creí, por eso hablé. Diga conmigo: creí, por eso hablé. Nosotros también, por lo cual creemos y por lo cual hablamos. Sabe, un día yo leyendo ese pasaje, yo entendí por qué muchos no se expresan en la casa de Dios, o en sus casas, o en su vida. ¿Por qué muchos no pueden hablar ni confesar la palabra de Dios? Y Dios me dijo: tú no puedes obligar a la gente a que diga aménes y gloria a Dios cuando no están creyendo, porque el que cree habla. Tú no puedes declarar algo que no has creído. Déjame leer un ejemplo. A mí no me gusta el béisbol. No me gustaba. Pero cuando empecé a ver los Astros jugando la final, yo dije: wow, algo tiene que ser interesante. Nuestra ciudad está jugando la final. Y empecé a seguir los juegos. Y yo pensé que el béisbol era y ya. Pero cuando empiezo a verlo, resulta que me encuentro que eso es matemática. Esto tiene que ver con física. Esto es un arte. El pitcher tiene que saber, así se le dice, ¿no? Tiene que saber 93 millas por hora. Vaya, tire usted una pelota a 93 millas por hora. Pero tiene que tener un cuadro que ellos no lo están viendo, pero nosotros en la tele sí lo estamos viendo. ¿Saben de qué les hablo, no? Y él tiene que saber que tiene que meterle en ese ángulo. Tiene que hacer así, tiene que bajar así, o así, tiene que salir así, o así, tiene que salir así. Pero el que está bateando tiene que mirar la velocidad. Eso es física. Tienen que saber física para mirar antes de que viene la pelota, cómo va a ser para responderla. Si la batea para allá, si la batea para allá, si la batea para allá. Y cuando miro lo que se trata de eso, digo: wow, el béisbol es interesante. Yo pensé que era boring. Y ahora que ganaron los Astros, yo hablé con uno por la mañana: oye, ¿viste la final? Estoy hablando de algo que antes no creí. ¿Alguien entiende? Si tú me dices: yo creo en Jesús, pero no compartes la fe con tu vecino, no me digas que crees en Jesús. Porque lo que uno cree es lo que uno confiesa. Mañana cuando te levantes, que sea primera hora, habla lo que has creído y declara: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Este es el día que ha hecho el Señor. Yo me gozaré y me alegraré en él. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocará. La fe y las palabras. 3, la fe y la mente. Primero dije la fe y el espíritu. Hablé de que nuestra relación con Cristo no es emocional solamente, es primeramente espiritual. Segundo, la fe y las palabras. Ahora, la fe y la mente. Esto está lindo, escúchame bien. La fe y la mente. Di conmigo: la fe y la mente. Otra vez, dilo. Ahora, alguien dice: David, es que la fe y la mente no pueden trabajar. Sí pueden. Lo que no puede trabajar es la fe y la razón. Porque la razón necesita evidencias para creer. La razón primero necesita ver para luego
Pero la fe necesita creer para luego ver. Si tú lees la Biblia y lees lo que habla de fe, tú encontrarás que la palabra de Dios dice que la fe va en contra de la razón. Si no lee todos los milagros que hay en la Biblia, iban en contra de la razón. Pero una cosa es decir la razón y otra cosa es decir la mente. Esto está hermoso, escúchame. La mente necesita ser renovada para entender la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que el Señor me habló mientras estaba orando sobre este tema, Dios me dijo: David, muchos tienen su mente atada por el enemigo. ¿Sabes por qué el enemigo ha operado en tu mente y opera en tu mente y en nuestra mente con pensamientos turbios? ¿A quién le ha pasado eso? Que estás orando y de repente viene un pensamiento y viene otro y viene otro. ¿A cuánto les ha pasado que mientras quieres dormir la mente está pensando en cosas desordenadas, en cosas impuras muchas veces? ¿Sabes es por qué? Porque una vez el enemigo ata una mente de una persona, la fe se corta, la creatividad se corta. ¿Sabes que tu mente, cuando se renueva con la palabra de Dios, tu mente se vuelve un laboratorio de fe? Por eso el diablo lo primero que dice es: vamos a atarle los pensamientos, porque una vez le atemos la mente y se la cautivemos, la productividad va a estar completamente nula. Y mientras oraba sobre eso en el espíritu, yo podía ver muchos pueblos hispanos aquí en Houston, que, escúchame esto, porque esto lo recibí de parte de Dios, que tiene su mente atada y solo piensa que sirve para producir con las manos, pero han perdido su creatividad. Te acuestas y pierdes 3 horas de sueño pensando en cosas desordenadas, tratando de conciliar el sueño. Te acuestas y vienen pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, o pensamientos de venganza, o pensamientos de desesperación, o pensamientos de miedo. Te acuestas peleando con la esposa y das la media vuelta, y toda la noche tu mente está atada y siendo oprimida por el enemigo. Y cuando te levantas ya no puedes producir igual, porque te levantaste con la mente cansada. Ya te cuesta dar un paso, te cuesta dar otro paso, porque el enemigo ha dicho: si le ato la mente, le ato las manos, le ato los pies, le ato las finanzas, le ato la familia. Pero esta palabra que el Señor está trayendo, alguien abra su espíritu, esta palabra es una palabra liberadora, que hoy va a liberar tu mente, para que tu mente sea libre y reciba los diseños que Dios tiene para ti y los actives a un nuevo nivel. Oh, come on, alguien diga gloria a Dios a esa palabra. Escucha, la fe no opera en una mente sucia. La fe no puede operar en una mente contaminada. Filipenses capítulo 4 versículo 8, Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Mientras oraba esta mañana, yo podía ver una mujer, literalmente. Veía en el espíritu a una mujer empresaria, pero la veía encerrada en su cuarto llorando y lamentándose, pensando en pensamientos de cosas que pasaron hace años atrás. Y el enemigo sabe que en ti hay una empresaria, pero la táctica del enemigo es llenar tus pensamientos de amargura, de desesperación, de soledad y de depresión, porque él sabe que ese es el veneno que está usando para que tu empresa no marche ni camine hacia adelante. Pero mujer, recibe esta palabra. Dios me la dio para una mujer. Dios me dice: hoy voy a liberar tu mente.
Hoy vas a vivir, vas a recibir una gloria de Dios sobre ti, que cuando seas libre en tus pensamientos, a partir de mañana vas a gestar dentro de ti una gran empresaria y vas a empezar a ver los resultados de la creatividad que he puesto en tus manos y en tu mente. Alguien tiene que recibir esa palabra. ¿Hay alguna mujer aquí que está recibiendo esa palabra? Recibe la mujer. Esa palabra es para ti en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la clave entonces, David, para tener una mente renovada? La Biblia, la palabra. Llena tu mente de la palabra de Dios. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Tan alto como los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces usted lo deja ahí y usted dice: no, ya estoy frito, porque el Señor piensa mucho más arriba de mí, y porque los caminos del Señor son mucho más altos que lo mío, yo estoy perdido. Pues no, lee el siguiente versículo, el versículo 10. Ahí está la respuesta. Porque como desciende de los cielos la lluvia, de los pensamientos de Dios, de los caminos de Dios, llueve y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, que riega tu mente, aló, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahí está tu respuesta. Así será mi palabra que sale de mi boca. Llegará a tu mente. Alguien tiene que entender por el Espíritu esta palabra. Llegará a tu mente, no volverá vacía, sino que hará la obra que tiene que hacer. En otras palabras, Dios te dice: mis caminos son más altos que los tuyos. Mis pensamientos, tú en tu razonamiento no puedes llegar a mí, a la fe que tengo para ti. Tú en tu razonamiento, en tu capacidad, no puedes caminar en los caminos que tengo para ti. Pero si abres tu corazón, entonces mi gloria, mis planes, mis caminos, mi palabra va a llover del cielo sobre tu vida. Vas a recibir los planes, vas a recibir la mente y la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, 1 Corintios 2, 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Como quien dice, no hay nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? No hay nadie. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Alguno me está mirando como marciano, me está mirando como E.T. Déjame decirte que cuando tu fe impacta tu mente y tu mente se llena de la palabra y tú purificas tu mente, los pensamientos de Cristo vienen a ser los tuyos. Los planes de Dios vienen a ser los tuyos. Los caminos del Señor vienen a ser los tuyos. Esta es una mañana donde te estoy diciendo: activa tu fe. Vamos, dale un aplauso al Rey en nombre de Jesús. ¿Cuál es la clave aquí, David? ¿Cómo hago para entonces creerle a Dios con mi mente? Escucha, activa la mente espiritual, no solo la natural. Dios te ha dado un pensamiento espiritual. Por eso oraré en el espíritu y oraré en el entendimiento, pero el entendimiento es espiritual. Dile: Señor, dame una visión espiritual de las cosas para que yo pueda creer. Y por último, primero he hablado la fe y el espíritu, la fe y las palabras, la fe y la mente, y termino la fe y la voluntad. Porque la fe tiene que tocar la voluntad. La fe tiene que llevarnos a accionar. Santiago capítulo 2 versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de ustedes les dice: vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe por tus obras. Y mira lo que el Señor habla a mí, y con esto termino. Cuando un predicador dice con esto termino, es porque no va a terminar, solo le está diciendo que va a terminar. No, yo termino con eso.
David, yo creo en el Señor. Sí, los demonios también creen, y no solo creen, sino tiemblan. Yo creo en el Señor. Ok, muéstrame tus obras. ¿Cuáles obras, David? No hablemos primero de las materiales, hablemos de las obras espirituales, hablemos del fruto del Espíritu Santo. Si tú crees en el Señor, tus frutos mostrarán la evidencia de tu fe. Por sus frutos los conoceréis. David, yo creo en el Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero en tu casa maltratas a tu mujer. Muéstrame tus obras. Pero maltratas a tus hijos y los maldices cada vez que puedes. Muéstrame las obras. David, yo creo en el Señor. Sí, pero tienes deudas que cuando ves a la persona que le debes plata, te metes debajo de la silla, cierra los ojos, bendito, aleluya, gloria a Dios, Padre Santo Jehová. Muéstrame tus obras. Hay gente que deja de asistir a la iglesia porque le debe plata a un hermano de la iglesia, y en vez de pagar y poner la cara y mostrar obras de fe, salen huyendo. Ay, se acabaron los amén y gloria a Dios, Padre. La fe tiene obras. Escucha esto. Hay tiempo para orar, sí. Hay tiempo para esperar, amén. Pero hay tiempo para actuar. Moisés tenía la vara frente al Mar Rojo y le dijo: Señor, ayúdame por favor, Padre. Los egipcios vienen, Señor, los van a matar, Dios mío, los van a matar. Y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué oras? ¿Qué? ¿A Dios no le gusta la oración? Sí, pero ya Dios le había dado la orden a Moisés, y Dios le dijo: solo mueve la vara, extiende tu vara y ordena que el mar se abra, y se abrirá. Y para alguien es esta palabra, para el que la crea, el que la agarre y el que la reciba. Es tiempo de accionar la fe que Dios ya te dio. Es tiempo. Viene una viuda al profeta Elías. Eliseo le dice: profeta, se murió mi marido. ¿Por qué lloras? Porque se murió, tranquilo, él está en la gloria de Dios. No, lloro por las deudas que me dejó ese sinvergüenza. ¿Qué tienes en casa? Tengo unas vasijas nada más. Pide vasijas prestadas, no pocas, mételas en tu casa y enciérrate tú y tus hijos y acciona la fe. Y en ese accionar de fe, el Señor va a hacer el milagro y va a proveer el vino, el aceite que tú necesitas. Y luego vas a accionar la fe y vas a vender el aceite y paga tus deudas, y con lo que te quede vas a vivir. A veces tenemos un mal entendimiento de la fe. ¿Qué estás haciendo? Dios lo va a hacer, esperando que Dios lo haga. El Señor le dijo que le iba a hacer. Él lo hará, hermano, Él lo hará. Cuando Dios dice: move, move, hazlo, do it. En el paso del hacer, yo lo haré. Yo abriré los cielos, yo abriré las puertas, yo abriré los ríos, yo te daré gracia. Actívate. Alguien diga amén. Que venga a mí y me pida perdón. Yo Y Dios dice: activa la fe. Move, haz como Jacob, que se adelantó frente a Esaú, y yo toqué el corazón de Esaú. Y cuando Esaú vio a Jacob, porque Jacob actuó con fe y dijo: voy a ir a donde mi hermano, el Señor le dio favor, gracia, misericordia, y hubo reconciliación. Activa tu fe. Pásame el celular, hijo. Yo tengo este celular y yo lo voy a poner en modo avión. ¿En modo qué? Y yo digo: ay, voy a llamar a mi esposa. Ay, no me entra la llamada. Voy a mandarle un texto: mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué hubo? La comida que no está. No recibió el texto. Ay, voy a chequear mis email. No me entraron email. ¿Qué pasa? Tengo el celular, pero no me entran llamadas, textos, email. Y usted me va a decir: pastor, está en modo avión. Solo póngalo en modo operando y vas a recibir todos los emails, todos los textos, Así es la fe de muchos. Tienes tu fe y estás así: aleluya. Y Dios: estás en modo avión. Aleluya. Estás slide. Activa la fe. Aleluya.
muéstrame tus obras, activa la fe. Yo te voy a bendecir, yo voy a restaurar tu casa, yo te voy a levantar, yo te voy a usar en las naciones. Activa tu fe. Y cuando tú dices amén, vas a empezar a escuchar los sonidos del cielo. Cling, 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 cling. Las bendiciones que estaban detenidas. Alguien tiene que recibir esta palabra. Las bendiciones que estaban detenidas van a llegar a tu vida el día en que actives la fe que Dios ya te ha dado. Oh, come on somebody. Escúchame. Deja de pedirle a Dios que te dé más fe, porque es como el que tiene $1 millón en la mano y le dice: Padre, necesito más plata. lo que necesitas es abrir los ojos y mirar lo que tienes en tu mano. Mira la fe que Dios ya ha puesto. Deja de vivir una fe religiosa, sentimentalista y seca, y empieza a vivir una fe en el Espíritu, una fe con las palabras, una fe con una mente renovada y una fe de acciones y de obras. Vamos, iglesia, ponte de pie y di: yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús.